Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Buenos días, hermanos. Buenos días, Iglesia de Jesucristo. Mi nombre es Josefina Hernández Morales de la Iglesia Génesis de Aguasarcas y es una bendición para mí tener la oportunidad de compartir un mensaje de la palabra del Señor a través de este medio. Una pequeña enseñanza, la cual tiene por nombre Su gracia es suficiente. La gracia es un regalo que el Señor nos ha dado a sus hijos y es fundamental para la salvación. Según lo dice en Efesios 2, del capítulo 8 en adelante, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es la virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio. Pues para nosotros, los seres humanos, alcanzar la gracia de Dios por mérito propio es imposible. No hay nada que podamos hacer para alcanzar su gracia, porque no es por obras, para que nadie pueda gloriarse, sino que la gracia llega a nuestra vida a través de la fe y de la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. En Oseas 14:4 dice la palabra: os amaré de pura gracia. O sea, en otras palabras, esto quiere decir que no hay nada que usted y yo podamos hacer, que no importa lo que hagamos o dejemos de hacer, que no importa cómo seamos. De todas maneras, el Señor nos ama, porque no nos ama el Señor por lo que hayamos hecho, ni por lo que dejemos de hacer, ni por lo que somos, sino por su gracia. En sí, la palabra gracia significa amor, bondad, compasión y misericordia. O sea, en la gracia está todo el amor, toda la bondad, toda la compasión y la misericordia de Dios. Ahora, lo que sucede es que los cristianos hemos encasillado la gracia de Dios en solo el tema de la salvación. Pero no es así, sino que la gracia abarca mucho más que solamente la salvación. Si solamente tuviésemos la salvación, ya sería suficiente, ya sería más de lo que merecemos. Pero el Señor nos ha dado mucho más que eso a través de su gracia. Y es importante que comprendamos qué es eso que hace la gracia de Dios en nosotros, hasta dónde alcanza la gracia de Dios en nuestra vida. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, del 7 al 9, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo es considerado uno de los discípulos más importantes de Jesús, a pesar de que nunca le conoció personalmente. Fue un hombre extraordinario, entregado completamente a Cristo en todas las áreas. Se daba por Cristo, por el ministerio, por las iglesias que levantó, por las ovejas. Fue usado poderosamente en milagros y en prodigios. La vida de Pablo reflejaba un verdadero siervo de Dios, un verdadero hombre entregado por completo a Dios. Él fue el que dijo: todo lo tengo por basura por la excelencia de ganar a Cristo. Y Pablo sufrió persecuciones que ningún otro hombre sobre la tierra ha sufrido por seguir a Cristo. En la segunda carta de los Corintios, ahí mismo en la segunda carta, pero ya ahora en el capítulo 11, del verso 23
en adelante, Pablo hizo un resumen de algunos de los sufrimientos que él pasó por solo el hecho de seguir al Señor, de servir al Señor. Voy a leerlo del versículo 24 en adelante. Dice así: de los judíos muchas veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esta era la vida del apóstol Pablo. Y a pesar de todas estas persecuciones, no vemos a Pablo quejarse, ni renegando de Cristo, ni queriendo tirar la toalla. Ni siquiera lo vemos pidiendo a Dios nada para él, excepto en esta ocasión, cuando recibió un ataque de Satanás que lo atormentaba día con día. Se cree que seguramente fue algún tipo de enfermedad, porque dice que fue en su carne, o sea, en su cuerpo. No podemos decir exactamente qué era ese aguijón, pero sabemos que fue algo que lo atormentaba tanto que tuvo que sacar un tiempo para rogar a Dios por él. Y dice que vino la primera vez y oró al Señor y no hubo respuesta. Oró la segunda vez y tampoco recibió respuesta. Oró la tercera vez y entonces Dios le respondió. Aunque la respuesta del Señor no fue lo que Pablo esperaba. Seguramente él esperaba una sanidad, pero no fue así, sino que Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Note que no le dijo en tu debilidad, sino en la debilidad, porque eso nos compete a usted y a mí. Nosotros sabemos que Dios siempre responde a nuestras oraciones. Algunas veces nos concede lo que pedimos prontamente, otras veces nos hace esperar, pero hay unas ocasiones donde el Señor nos dice que no. Y esta fue la respuesta que Dios le estaba dando a Pablo. Dios le estaba diciendo: no voy a conceder tu petición. ¿Por qué? ¿Por qué no sanó Dios a Pablo? Siendo Pablo un hombre que vivía para servirle. Si lo vemos superficialmente, pareciera como si Dios hubiera sido injusto con Pablo, ya que Pablo estaba clamando por una necesidad física que quizá le estorbaba aún para servirle al Señor. Pero la razón por la que Dios no quitó el aguijón de Pablo fue para que no se exaltara, según lo dijo el mismo Pablo en el verso 7 del 12. Para que no se exaltase por la forma tan grande en que Dios se manifestaba en la vida de Pablo. Pablo dice, si usted lee todo el capítulo 12, verá que él dice que fue llevado aún al tercer cielo, al paraíso, donde escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Era grande el poder y la gloria de Dios en la vida de Pablo. El aguijón en la carne mantuvo a Pablo siendo un hombre humilde. Lo mantuvo humillado delante de Dios, sabiendo y reconociendo que a pesar que el poder de Dios se manifestara en su vida, él seguía siendo un simple hombre mortal, un vaso de barro. Pero además, cuando Dios le dijo: bástate mi gracia, le está diciendo: Pablo, mi gracia es suficiente. ¿Suficiente para qué? La gracia de Dios es la que nos capacita para vivir una vida cristiana con éxito aquí en la tierra. Es la que nos capacita para soportar la tentación y no caer. Dios le estaba diciendo a Pablo: no voy a sanarte, pero mi gracia en ti
es suficiente para que sigas haciendo mi obra a pesar del aguijón en tu carne. Y si hoy alguna persona de la que me está escuchando, de la que está escuchando este mensaje, quizás pueda estar viviendo una situación semejante a la que vivió el apóstol Pablo. Puede que tenga algún aguijón en su carne, algún problema de cualquier índole. Puede ser una enfermedad, un problema económico o familiar. En fin, alguna situación por la cual ha orado al Señor y no ha obtenido respuesta. Puede que tenga un familiar enfermo por el cual esté orando, o que tenga una enfermedad crónica por la cual ha llorado mucho tiempo. Alguna situación por la cual haya estado orando mucho tiempo y no vea respuesta de Dios. Quizá la respuesta de Dios para usted sea la misma que le dio Dios al apóstol Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo lo entendió perfectamente, porque aún él dijo, ahora yo me gloriaré en mi debilidad, porque de esa manera el poder de Dios reposa más abundante en mí. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que si a pesar de la debilidad podemos avanzar y seguir haciendo la obra de Dios, el Señor se va a glorificar a través de eso. Quiere decir que ese aguijón que quizás pueda estar hoy en día en cualquiera de nosotros, nos va a permitir mantenernos siempre dependientes de Dios. Quiere decir que Dios quiere levantar a hombres y mujeres para usarlos poderosamente como usó a Pablo, y quizás tenga que mantenerlo humillado. Puede ser con un aguijón de alguna forma en su vida, porque de otra manera se exaltaría. ¿Se podría exaltar Pablo por la grandeza de Dios en él? Claro que sí. Después de todo, Pablo era un hombre como todos los demás. Y por menos de lo que vivía Pablo, hoy en día muchos hombres se han exaltado y han caído de la gracia de Dios. Por eso Pablo decía, hoy yo me glorío en mi debilidad, porque de esa manera Dios se manifiesta con más poder en mí. A pesar de su debilidad, a pesar de ese aguijón, a pesar de su enfermedad, Pablo siguió avanzando. Pablo siguió orando por enfermos y eran sanados. Pablo siguió hablando y predicando la palabra a los gentiles. El apóstol Pablo siguió siendo usado por Dios aún más poderosamente. Él no se quedó quejándose por su enfermedad. Él no se quedó postrado en su casa. Él no dijo, hasta aquí llego, voy a tirar la toalla porque Dios no me sanó. No. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Posiblemente alguno de nosotros esté pasando o haya pasado una necesidad semejante. Posiblemente Dios hoy esté diciéndonos, mi gracia es suficiente. La gracia de Dios es suficiente para que caminemos sobre el mar. Es suficiente para tener paz en medio de la tormenta. La gracia de Dios, les decía, es suficiente para soportar la tentación. Es suficiente para que cuando pasemos por las aguas no nos ahoguemos. Y si por el fuego tenemos que pasar, no arderá en nosotros. Que aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no tendremos miedo. Pero debemos seguir avanzando. Aunque no entendamos, aunque no comprendamos, no podemos quedarnos en el camino. No podemos dejar de hacer la obra de Dios por un aguijón. No podemos dejar de hacer la obra de Dios por las circunstancias adversas que puedan rodear nuestra vida. No podemos ser perfectos. La vida del cristiano no puede ser perfecta por más que sea un hombre fiel a Dios. Debemos siempre mantenernos humillados y dependientes de Dios, reconociendo que el poder que se puede mover en nosotros en cualquier área sigue siendo de Dios y no de nosotros, que seguimos siendo vasos de barro. Es necesario que entendamos que nosotros debemos seguir haciendo la obra de Dios a pesar de nuestras circunstancias. No quedarnos rezagados, no tiramos la toalla, sino que avanzamos.
Avanzamos sabiendo, dice la palabra en Hebreos 11, que aquellos hombres de Dios, aquellos grandes hombres de fe, la mayoría de ellos murieron sin ver las promesas de Dios cumplirse en sus vidas. Pero eso no los detuvo, sino que ellos avanzaron hasta el final de sus días. Eso es lo que debemos hacer nosotros como siervos de Dios. Seguir avanzando, no quedarnos en el camino, no quedarnos por dura que sea la situación, por difícil que se ponga el camino. Dios se glorificará a través de nuestra debilidad. En una ocasión, el Señor, en un tiempo difícil que yo estaba clamando a Dios, donde no sabía qué hacer, el Señor me dio una sola palabra. Me dijo, camina. Y yo le decía, Señor, pero ¿hacia dónde camino? Yo no sé a dónde ir. Y el Señor volvió a repetirme la misma palabra, camina. Y por 3 veces el Señor me dijo solamente esa palabra, camina. Y en un principio yo no lo comprendí, pero después de un tiempo entendí que lo que el Señor me estaba diciendo era solamente sigue haciendo lo que hasta ahora estás haciendo. No pongas tu mirada en el problema, al fin y al cabo no lo puedes resolver. Pero sigue adelante, sigue avanzando, sigue orando, sigue ayunando, sigue ministrando, sigue hablando mi palabra, sigue buscando al necesitado, dándole de lo que te he dado. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. No podemos esperar que todo esté solucionado y bien en nuestra vida para servirle al Señor. Debemos avanzar a pesar de las circunstancias que rodean nuestra vida. En el libro de Job, en el último capítulo, no recuerdo exactamente, sé que es el último capítulo, por ahí del verso 10, dice que Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. No esperó Job a que Dios quitara su aflicción para orar. Él oró por sus amigos. A pesar de la condición de Job, él oró por sus amigos y entonces Dios quitó su aflicción. A pesar de su debilidad, él hizo lo que Dios quería que hiciera. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. No esperar que todo esté bien en nuestra vida, porque no siempre las cosas van a estar bien y eso no nos puede detener. El cristiano maduro avanza a pesar de las circunstancias. El cristiano maduro no pone su mirada en la tormenta, no pone su mirada en los vientos, sino que camina sobre el mar como mirando lo invisible. Es necesario que haya hombres y mujeres que se apropien de la palabra de Dios y que caminemos a pesar de lo que pueda estar pasando en nuestra vida. Nunca nos olvidemos de esto. No importa la circunstancia que estemos viviendo, mi querido hermano, la gracia de Dios en nuestra vida es suficiente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra bendita, por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu compasión, por tu bondad, por tu misericordia que abarca tu gracia, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que escuchan este mensaje y glorifícate en sus vidas. Dale la fortaleza que necesitan, Señor, para que avancen a pesar de si las circunstancias en su vida no están del todo bien. Señor, hoy sabemos y reconocemos que tu gracia es suficiente para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios